Pero realmente lo que es el cine chino como tal es un gran desconocido, ¿no? El cine chino es como una cosa que uno dice, che, ¿de qué va eso? Porque las películas normalmente no las vemos. Si ahora mañana vosotros querríais ver una película china, no una concreta famosa como puede ser Deseando Mar, ¿no? O sea, si queréis una de esas, como mucho más fácil encontrarla, porque sabéis que te podéis ir a Filmin, es famosísima, Tigre y Dragón, más de lo mismo. Pero si nos vamos a cosas, por ejemplo, ¿qué fue el último que se estrenó allí? Lo puedo ver aquí, Neza, por ejemplo, ¿no? Neza 2 este año es la película más taquillera del año y la película de animación más taquillera de la historia del cine. ¿Dónde la vemos? ¿Dónde la podemos encontrar? Es como mucho más complicado acceder a todo eso. Me he puesto a investigar, de hecho hoy os traigo algunas películas para que podáis ver y tengo por aquí un pedazo de PowerPoint que se os va la puta olla. Así está la cosa ahora mismo con China. Lo que estáis viendo aquí son 12 películas de China que entre 2020 y 2025 se han metido entre las 10 más taquilleras del año. La pregunta es, ¿alguno de vosotros, quitando Nessa, que este año lo hemos mencionado mucho en este canal, pero quitando Nessa 2, ¿conocéis alguna de estas películas? Porque han hecho una cantidad de guita loca estas películas. Esta película estamos hablando de que se han colocado, por ejemplo, el año 2020, que es verdad que es un año un poco raro, porque 2020 los cines estadounidenses estaban cerrados. De hecho, la película más taquillera del año fue Kimetsu no Yaiba y El Tren Infinito. Fue un año extraño, ¿no? Pero ese año fue también un momento bisagra para China y nos encontramos en este punto de decir, che, loco, metió otras películas en las películas más taquilleras del año. ¿Cómo fueron capaces? ¿Cómo fueron capaces de juntar tanta guita? También hay que tener en cuenta que China fue de los primeros países en abrir las salas de cine por el control tan estricto que tuvieron al comienzo de la pandemia. Y también, suena raro esto y un poco feo decirlo, juegan con ventaja durante la pandemia. Es decir, como es el primer país donde hay un brote por todo el tema de COVID, también es el primer país que empieza a tratarlo, lo empieza a tratar antes que los demás y por tanto puede ir adaptándose a una normalidad o nueva normalidad con mucha más velocidad. La cuestión de todo esto, estas son películas que lo han petado un montón en los últimos años. Para que os hagáis una idea, en paralelo a que esto iba ocurriendo, en paralelo a que el cine chino va creciendo como una locomotora y se van yendo pero a tomar por culo en recaudación local, ¿ok? Recaudación local. Pensemos que en este año Nessa 2 ha generado una taquilla de más de 2.000 millones de dólares. Una auténtica salvajada, porque realmente su paso a nivel global en cuanto a taquilla ha sido completamente anecdótico. Es una salvajada. Y en paralelo esto es lo que estaba pasando con las películas extranjeras en China. Y cuando digo películas extranjeras me refiero no solamente de Hollywood. En China hay una cuota de mercado que se reserva, que es de 34 películas anuales para películas que no se hacen en China. En esas 34 películas te puede entrar tanto una de Estados Unidos como por ejemplo una de Japón, como puede ser Godzilla Minus One, o te puede salir una de Latinoamérica o lo que sea, ¿vale? Solamente 34 películas para Occidente, o mejor dicho, para cualquier país que no sea China. Fijaros el cambio sustancial que ha habido. Obviamente 2019, un año de el recarajo con Vengadores Endgame, hace muy buena taquilla en China, ya los superhéroes habían hecho un pilar bastante importante en los últimos años, pero luego llega 2020, todo esto se quiebra y fijaros que este quiebre que hay, porque bueno, las producciones estadounidenses les cuesta más salir adelante por tema del COVID, todo se dificulta un montón, están haciendo muchos reajustes por todas partes y obviamente pues hay menos películas. Son los años en los que empezamos con muchas, reestrenos de películas en cine, ¿no? Que empezamos a ver como algunas salas van cerrando, empezamos a ver el aforo limitado, era una cosa rara y extraña. Entonces se entiende que en 2020 y 2021 vaya más lento. Pero luego fijaros que la recuperación de películas y su recaudación en China, coño, es una cosa loca, porque fijaros que el año de Avatar, fijaros que han hecho muy poca guita. Y en el año 2023, que fue el año del Barbieheimer, donde ambas películas, o sea, Oppenheimer y Barbie, ambas se estrenaron en China, aún así no consiguieron llegar a la altura del año 2019. Estamos viendo que en paralelo a que el cine chino va creciendo, el cine extranjero en China va decayendo, por alguna manera, ¿no? Como que lo va encontrando cada vez más difícil. El cine chino ha mejorado mucho, ¿vale? Ha mejorado un montón. Y que en paralelo que ha pasado a eso, también ha habido conflictos geopolíticos. La geopolítica tiene mucho que ver en todo esto. Estos conflictos geopolíticos han hecho que, por ejemplo, hemos visto como los últimos meses, incluso te diría el último año, China, dentro de la guerra comercial que tiene con Estados Unidos, pues plantó cara y dijo, che, voy a subir aquí las restricciones para que las películas estadounidenses puedan entrar en China, ¿no? No solamente películas a nivel global, películas estadounidenses concretamente. O sea, van a seguir entrando 34 películas del extranjero, pero a lo mejor de esas 34 ya no tantas son de Hollywood.
Hollywood. Estamos viendo una situación complicada. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo llegamos a este punto de cruce de caminos donde Hollywood está bajando en China en popularidad y va aumentando el cine chino? El tema está que todo esto empieza en el, vamos a poner años 80, 90, ¿vale? Para poner ahí una idea. En los años 80 y 90, China se encuentra en una situación un poco complicada en cuestiones políticas y económicas. En esos años, digamos que el cine de China era un cine casi meramente propagandístico, os voy a decir. El gobierno comunista de China empieza a darse cuenta de que realmente el cine es un muy buen objeto de propaganda para llegar a la gente, para asentar en la sociedad ciertas ideologías, y empieza a financiar y a crear mucho cine, a la vez que ellos están poniendo un fuerte interés en que no se estrene nada que no comulgue con lo que opina el gobierno chino. Hay que pensar que China, cuando el gobierno comunista llega, una de las cosas que hacen es declararle la guerra a todo el pensamiento que venga de Occidente y atente contra los principios básicos de China a nivel cultural y social. Ellos integran las ideas que ya habían puesto en práctica la URSS, se integran lo que es el marxismo, comunismo y todo este asunto. Se establece el Partido Comunista de China, que es el que gobierna hasta el día de hoy, y esos están en guerra con todo aquel que no esté de acuerdo con el Partido Comunista de China o atente a los intereses de China. Y a partir de ahí empiezan a crear toda una estructura económica planificada a muchos años. Claro, había algunos fallos en el plan, ¿vale? Había algunos fallos. Y uno de esos era que se habían vuelto tan estrictos, pero tan estrictos con eso, que se aislaron completamente del mundo. Y cuando empezaron a fallar algunas cositas en el sistema, se dieron cuenta de que estaban aislados y no tenían solución. Entonces llegan al año 78, si no recuerdo mal, y se dan cuenta de que el país está pasando una crisis económica del carajo, está viendo una hambruna que flipas y no hay nadie que les pueda ayudar porque se han aislado del mundo. Entonces dicen, che, a lo mejor hay que replantear algunas cosas. No el comunismo como tal, no del Partido Comunista, no la guerra con cualquier idea que venga a tentar con esto, porque una de las cosas que dicen ellos es, vale, una de las cosas que ha ayudado a Estados Unidos a convertirse en primera potencia, ¿no? Como con todo ese auge que hubo en los 90, todo ese rollo, ellos dicen, una cosa que ha ayudado es la propaganda cultural. El cine de Hollywood creó una hegemonía global porque hicieron tal cantidad de películas y se estrenaron a tal nivel en todo el mundo con su industria cinematográfica que al final para la gente eso es lo normal y común. O sea, tú puedes estar en Francia con tu cultura francesa y tu entendimiento del francés y con tu comida francesa y todo el tema y ver una película de cultura 100% estadounidense y tomarlo como lo más normal del mundo e incluso algo cotidiano a pesar de que esa no es tu realidad, porque estamos muy acostumbrados a esa hegemonía cultural que viene desde afuera. Entonces ellos dicen, ok, eso les ha ayudado a esos, ¿por qué no lo hacemos nosotros también? ¿No? O sea, ¿por qué no intentamos hacer ese tipo de cosas para que China empiece a crecer? Porque si Estados Unidos se hace tan grande económica y políticamente, es porque, coño, ha conseguido hacer este tipo de cosas. Entonces, hay que mirar y hay que aprender. Pero a la vez, entienden que eso que ha hecho Estados Unidos ha creado una globalización que ha vuelto más homogéneo al planeta y de alguna forma ha ido empezando a tapar culturas locales. China quiere evitar eso. China dice, esto a mí no me gusta, esto aplasta a lo que es China. El gobierno de China tiene que proteger su cultura, su pueblo, su gente, su identidad como tal, ¿no? Entonces, a partir de ese punto dicen, vamos a aprender cómo lo hicieron los de afuera, lo vamos a aplicar, pero siempre siendo proteccionistas. Entonces, ¿qué hacen? A partir de los años 80 se empiezan a abrir al mundo, empiezan a abrir los comercios, se alían con el resto del planeta y empiezan lo que es su idea de soft power. Porque al final nunca se alejaron mucho de ese plan original de planificar a muchos años y empezar a ejecutar, ¿no? Esos ahora, por ejemplo, tienen un sistema de gobierno quinquenal, lo cual significa que hacen planes a 5 años, porque eso te da margen de corregir, te da margen de maniobrar si pasa cualquier cosa, cualquier imprevisto. No es un plan a 200 años, ¿no? Es un plan a 5 años. Y cuando ellos se abren al mundo, lo hacen de tal manera que ellos puedan aprender del mundo. Si viene alguien a fabricar sus productos a China, tienen que enseñar a la gente de China cómo hacerlo. Tienen que contratar a gente de China y tiene que hacer que el gobierno de China o las empresas estatales gestionen esa producción de alguna manera, ¿no? Con el cine pasa exactamente lo mismo. Si tú quieres estrenar una película en China, tienes que pasar los cortes de censura al gobierno de China, que los veremos más adelante. Traje ahí la lista de todo lo que te exige el gobierno de China. Y a mayores tienes que trabajar con sus empresas distribuidoras. Ellos tienen una empresa estatal, una empresa del gobierno que se encarga de distribuir películas, y luego tienen sus empresas locales que colaboran con las producciones extranjeras en niveles de producción, de localización o algo por el estilo, ¿no? A medida que se hacen estos procesos de contrato a gente en un país y trabajo con ellos, también les estoy enseñando cómo se rueda una película, los estoy formando, y en paralelo vamos acostumbrando a la audiencia de China
a otro tipo de cine, a otra manera de hacer las cosas, porque se había encerrado mucho en el rollo propagandístico, ¿no? En el rollo de propaganda, de vamos a nutrir tal, que tampoco es que lo abandonen del todo, tampoco lo abandona, a día de hoy no lo han abandonado. De hecho, las películas históricas, bélicas, las películas del folclore chino lo petan muchísimo, es algo que es muy relevante dentro del propio país, pero con otro enfoque, con un enfoque tal vez más internacional. Entonces, ¿cómo afecta esto al cine y todo lo que tenemos hoy en día? Bien, Harrison Ford. Harrison Ford es el punto de quiebre. Hasta los años 90 estuvo cerrado, o sea, en el 78 cuando empiezan a abrirse el mundo, empiezan a cambiar las cosas, a tener manufacturación para empresas de fuera y todo ese tipo de temas, pero el cine extranjero no llega a China hasta el año 1994, cuando se cambian las leyes y se permite que entren películas de fuera, ¿no? Y la primera película de Hollywood que se estrena en China post toda esta etapa que os he contado es El Fugitivo con Harrison Ford. Película que gusta, película que funciona y abre las puertas a que llegue muchas más cosas de fuera. Claro, esto empieza a crecer, cada vez empiezan a llegar más pelis, el público de China lo puto flipa viendo las cosas que vienen de fuera, en plan de, fue loco, nos abren abiertos puertas, es una novedad interesante, bien, van a mirar mucho aquello y la gente de aquel sitio se empieza a nutrir y las cosas empiezan a cambiar. La manera de escribir guiones cambia, la manera de plantear los planos cambia, los efectos especiales también, y llega un momento sumo ahí del carajo que es en los años 2000 con Tigre y Dragón. Tigre y Dragón es la primera película china que sale al extranjero y lo peta después de toda esta etapa de transformación entre los finales de los 70 y los 90. Entre el 94 y los 2000 está aprendiendo a saquísimo y con todo lo aprendido se marcan Tigre y Dragón en los años 2000 y lo revientan. Y a partir de ahí dicen, che, este plan puede funcionar. Podemos salir al extranjero, podemos competir contra películas estadounidenses, podemos competir en todo el mundo y que además la gente nos conozca un poquito más. Porque una de las cosas que pasan con el cine de China es que nos resulta muy ajeno. Es una cultura de la que no estamos acostumbrados. Como te decía antes, hay una hegemonía de Hollywood. La industria de Hollywood se ha hecho grande por cantidad, porque es aplastante, producen más que nadie, lo venden al extranjero con las estrellas más tope de gama que puede haber, tramas que más o menos todos podemos entrarle, ¿no? Es como que es apabullante. ¿Cómo puede competir España, por ejemplo, a nivel internacional con Estados Unidos o Argentina o Francia? Es que es imposible. De hecho, en Argentina este año hemos tenido cosas que sí han competido a nivel internacional, como ha sido, por ejemplo, El Eternauta, pero ha tenido que venir Netflix, viste, un poquito detrás a echar un cable con todo esto. Entonces, para poder solventar un poquito todo este asunto, es que China se está metiendo en todo esto fregado, ¿no? Para decir, hostias, si queremos ser competitivos, vamos a tener que trabajarlo. Bueno, dicen por aquí, apoya subvencionada. Subvencionada, de que se apoya al cine local y que lo subvencionan. Va mucho más allá de la subvención. Es interesante este puesto, ¿eh? Es interesante este comentario. Entendemos muchas veces que subvencionar una película, o sea, que apoyar por parte del gobierno una película es simplemente darle dinero y que la hagan, ¿no? ¿Qué es eso solamente? En el caso de China no es así. En el caso de China se implican directamente con la película, ya no solamente en esos puntos de censura que hablábamos antes, sino se implican en la promoción, se implican en darte recursos, en darte contactos, en ayudarte a encontrar los lugares de formación, en saber llegar a este público. O sea, todo lo que requieras que no sea dinero, el gobierno chino te lo puede acercar. Entonces, claro, ante esta circunstancia, esta situación que estamos teniendo, el cine estadounidense empieza a llegar en los 90 ahí y tiene que pasar ciertos controles. Tenemos aquí lo que el gobierno de China exige a una película que esté dentro del cine chino, ¿no? Dentro de las salas de cine. Lo primero es que no haya contenido obsceno. También esto de contenido obsceno me da pie a explicar el siguiente punto, que es: los tiempos cambian, las sociedades y las culturas evolucionan. Entonces, aquí uno dice contenido obsceno, pero ¿qué es exactamente contenido obsceno? No es lo mismo decir contenido obsceno en los años 90 que en el año 2025, porque estamos pasando de rosca muchas cosas, para otras nos hemos vuelto más sensibles y China no es ajena a todo esto, entonces tiene que ir adaptándose a los tiempos, ¿no? Entonces, contenido obsceno es algo así como súper abierto y demás, porque las comisiones censoras empiezan a analizar cada película y miran si corresponde a los ideales, al momento, a lo que está surgiendo, si es el contenido demasiado obsceno o no, ¿no? O sea, digamos que es un término que se ajusta a los tiempos que se viven. Amenaza la unidad, soberanía e integridad del territorio del Estado, es decir, no puedes cagarte en China en una de las películas. Esta es una de las cosas que se cree que le ha generado un poco de
problemas allá en Chi, ¿no? Porque Shang-Chi te mostraba a chinos viviendo, chinos de inmigrantes de tercera generación en Estados Unidos, que vivían bien como migrantes y que pues su vida en Estados Unidos era buena. Entonces, claro, ellos no tenían intención de volver a China. Así que lo que el gobierno chino podía interpretar en esa película es que si los chinos se van a vivir a Estados Unidos, van a vivir mejor, lo cual implica que en China se vive peor, lo cual implica que Estados Unidos es mejor que China. No me gusta eso, ¿no? Daña los intereses y o reputación del Estado, va un poco ligado a lo anterior y todo lo explicado, se va en contra de todas estas ideas que te he comentado, pues obviamente no se puede estrenar. Presenta violencia, terror, fantasmas y lo sobrenatural. Esto sobre todo va ligado a cuestiones religiosas, a cuestiones de creencias por parte del pueblo chino, su religión y demás, y que no vaya en contraste con esto. Por ejemplo, el viaje de Chihiro tuvo muchos problemas para llegar a China por este punto, por el punto de los fantasmas, cosas esotéricas y demás. ¿Qué pasa? Que vuelvo a lo de antes. Los intereses cambian, las curiosidades cambian, las inquietudes cambian, las sociedades evolucionan y con el tiempo lo que se veía mal en el viaje de Chihiro dejó de verse mal y la película se acabó estrenando en China. Tardó muchísimos años en estrenarse, pero se estrenó. Muestra de consumo excesivo de alcohol, tabaco y otros malos hábitos. China protege mucho esto de la gente. China no es que tenga un éxito rotundo en esto, pero sí tiene unos objetivos muy altos de salvaguardar la salud de sus habitantes a todos los niveles posibles y generarles buenas costumbres que los conviertan en una sociedad más duradera, más sana y más fuerte en términos generales, no en términos bélicos o de poder tal, no, sino que realmente, pues, coño, vivas bien. Por eso, por ejemplo, en China TikTok no funciona igual que en extranjero. En TikTok de China tiene, por ejemplo, horarios de protección al menor. Después, si se menosprecia al ejército o a la policía. Pensad que China es un país que tiene un fuerte interés en la fuerza de las autoridades y demás y que forman una parte vital para la subsistencia de su estado. No quieren que la gente saque ideas en contra de esto, ¿no? Menosprecia la imagen de los líderes revolucionarios, héroes y figuras patrias, o se instiga al odio y la discriminación nacional, o hay representación de colectivos LGTBQ+. Vale, si tú tienes cualquiera de estas cosas en tu película no entra en el país y no entra en esas 34 que se van a estrenar. Ahora bien, hay márgenes, las cosas cambian. A lo mejor no se podía estrenar algo hace años porque tenía, como que dije antes, el viaje de Chihiro, y a día de hoy se puede, ¿no? Esto va cambiando y cada vez se va haciendo más laxo y más fuerte en otras cosas. Entonces, claro, esto ha llevado a una situación que ha ido en paralelo, ¿no? En paralelo, ¿qué va ocurriendo esto? Que el cine de China iba abriendo puertas, ¿no? Y más gente podía entrar del extranjero y todo eso. En paralelo, China le metió, pero una caña a lo que es su cine. Empezó a apoyarlo de una medida, pero de una forma loquísima. Lo primero es el crecimiento de las salas de cine. Fijaros en esto. Se calcula que para finales de 2025 va a haber más de 100.000 salas de cine en toda China, siendo el país con más salas de cine en todo el mundo, superando a Francia, superando a México, superando a Estados Unidos, a todos. Fijaros que en 2005 la cantidad que había era absurda. O sea, en 2005 estamos hablando de que se calculaban que había 2.668 salas de cine. O sea, en 20 años han creado 98.000 salas de cine. O sea, fijaros a lo que hablaba antes de que el Estado apoya su cine. Esto ya no es subvención. Porque claro, cuando hablamos de que el Estado apoya las películas, es que el Estado subvenciona, ¿no? Lo que decíamos antes. Pero ellos dicen, coño, es que si yo quiero que mi cine funcione y que mis cineastas puedan crear películas, necesito también que la gente las vea, porque si la gente no va a verlas, no ingresamos dinero, el mercado no empieza a circular, no empieza a funcionar y esto queda en saco roto. Necesitamos que los chinos vean películas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle salas de cine. Vamos a ponerle salas de cine para que puedan ir, para que puedan mirar cosas, para que esto sea un entretenimiento que llegue a todo el mundo. No solamente sea propaganda, sino también una muestra de nuestra identidad y de nuestra cultura. Y se meten como putos locos con un crecimiento del carajo. Bueno, y después otro dato no menor. Se estrenan a día de hoy, en 2025, entre 700 y 750 películas al año. Entonces, claro, vemos una taquilla que va con el 84% para el cine nacional. No se me ocurre otro país que alcance esto, ¿vale? O sea, imagínate que en España o en Argentina o en México el 84% de la taquilla sea de cine nacional. Parece una locura, sobre todo cuando vivimos en países como, por ejemplo, os voy a dar el caso de España. Muchas veces pasa que dice, ay, no, yo no veo cine español, no me gusta el cine español, prefiero el cine americano, y se ve más representado y se ve más cómodo y más confort con un cine que representa una cultura que no es la tuya, que no es tu realidad.
¿no? Es como, si lo empiezas a analizar, es como que dices, wow, ¿cómo hemos llegado hasta este punto, no? En China es todo lo contrario. Lo exótico es Vengadores. Y como van creciendo y el interés del pueblo chino va en aumento, va creciendo cada vez más, es una cosa que se dispara a lo puto loco. Hollywood dice, ahí hay dinero, ¿no? Ahí hay guita. O sea, estamos hablando que de golpe han aparecido 100.000 salas de cine en China. O sea, de golpe hicieron ¡pah! Como si fueran putos champiñones, como hongos, así ¡pah! Y han aparecido 100.000 salas de cine. ¿Y sabéis qué hay en China? Muchos chinos. Y los muchos chinos quieren gastar mucho dinero. Entonces dijeron, nos conviene estrenar en China. Vamos a pasar todos los filtros que hagan falta. Todos los filtros que se puedan atravesar, los vamos a atravesar para poder llegar hasta el cine chino, estrenar allí y poder sacar ese dinero. Porque realmente les da un poco igual a ellos mientras ganen guita, ¿no? Llegamos a la actualidad y nos encontramos en una situación donde China aprendió a hacer cine. China tiene la mayor cantidad de salas de cine del mundo en un solo país. China ha conseguido empezar a hacer películas atractivas e interesantes para el extranjero. Como tiene este rollo soft power, la cultura de China cada vez es menos rara para nosotros. Hace poco salió el juego de Wukong y lo repetó y a la gente le encantó. Ahora China intenta que empecemos a estar familiarizados también con su cultura para que sus películas no nos suenen raras. Entonces, hoy os traje 3 películas que os quiero recomendar, que las he visto recientemente, que me han puto flipado. De hecho, una la he visto por recomendación vuestra, que me la habéis recomendado varias veces este fin de semana en Twitter. Yo digo una cosa, cuando vayáis a ver películas chinas, os recomiendo ir con la mente abierta, porque es otra forma de hacer cine. Sí que son ambiciosos como las grandes producciones de Hollywood, sí que tienen temas comunes, porque las grandes historias, si son grandes, por algo es. Las grandes historias consiguen conectar con mucha gente a la vez y consiguen llegar a diferentes sitios porque tocan temas comunes. Si hay clásicos, como por ejemplo el Quijote, que sigue siendo relevante a día de hoy, o muchas de las obras de Shakespeare, o Lovecraft, o tantos autores de hace tomar por el culo de años, es porque tocaron lugares comunes a todas las personas, ¿no? Lugares que a todos nos, de alguna manera, de manera intrínseca, nos interpela, ¿no? Que decir, coño, yo sé de lo que está hablando porque son emociones que nos pasan por dentro, ¿no? Lo que pasa es que está puesto en códigos que no son los nuestros y con referencias culturales que no son las nuestras. Si volvemos, por ejemplo, a la creación de los dioses, la creación de los dioses está basado en una historia popular china. Van a ser 3 películas, de momento han estrenado 2, creo que la tercera película y última sale el año que viene, y es una película que te cuenta, pues, esto va a sonar feo, pero es la realidad. Hay una zorra que está intentando manipular al rey, ¿ok? Sé que suena feo, pero es una zorra espiritual. Hay un espíritu de un zorrito que coge el cuerpo de una mujer y utiliza la seducción para engatusar un poco al rey, ¿no? Entonces el rey empieza a corromperse en su búsqueda de poder, en sus ambiciones y demás, y eso se entiende que está poniendo en peligro a la humanidad porque nos va a llevar a guerras loquísimas. Ante esta amenaza que está surgiendo de este rey que se está corrompiendo, los dioses se empiezan a preocupar. Los seres inmortales también se empiezan a preocupar, seres que están por encima del hombre, y empiezan a buscar maneras de intervenir para evitar que exista una guerra por culpa de este rey donde todo se vaya a la mierda. Son 3 películas, la primera la podéis ver en Movistar Plus y la segunda la podéis ver en YouTube. No recomiendo verla si no veis la primera, ¿vale? Porque es una historia contada en 3 capítulos y digamos que esas 3 películas van a ser un todo, ¿no? Toda una sola historia. Así que primero es ver esta y luego la segunda, ¿de acuerdo? La siguiente película es una película de Hong Kong, también está disponible en Movistar Plus y es La ciudad de los guerreros. La película nos cuenta la historia de un refugiado que vive dentro de Hong Kong y que se mete en problemas con la mafia mientras él intenta sobrevivir. Huyendo de esta mafia, entra en una parte acorazada de Hong Kong, es un barrio cerrado completamente, empieza a trabajar ahí dentro, empieza a hacer amigos y empieza a crecer. Todo esto mientras las otras mafias van a por él y lo buscan, ¿no? Es de carácter casi histórico, te diría, por el contexto que tiene, pero no deja de ser una película de gángsters. Esta película creo que no os va a chocar tanto culturalmente como la anterior, pero sí tiene algo que define mucho al cine de chino. En China, durante mucho tiempo, el cine de acción, el cine de fantasía pasaba por el género wuxia, que es el mismo género de Tigre y Dragón, con esa gente que va volando, todo muy estilizado, con sus colores, con sus destellos de luces. A medida que fueron aprendiendo cosas de Occidente, lo fueron mezclando con lo que ellos ya hacían de antes. Entonces, las escenas de acción de esta película son escenas de acción con un estilo de producción americano, tipo de cámara, grano de la película, sonidos que vas a escuchar, iluminación, todo muy de cualquier película de Hollywood, pero las peleas se resuelven con ese tipo de coreografías. Gente volando, patadas que le meten a uno y sale volando, de golpe alguien tiene poderes, ¿no? Una película que de base podría ser una película de gángsters casi histórica,
pasa a ser una película con gente con superpoderes espirituales. Y por último, os quería recomendar esta que me habéis recomendado vosotros a mí, y lo agradezco un montón porque es un peliculón que se llama Escapando del siglo XXI. Esta tal vez es la película que os va a ser más fácil de asimilar. La podéis ver en Prime Video y es una película que trata de unos chavales en el año 1999 que por diferentes cosas que ya veréis en la película acaban sacando el superpoder de estornudar, y cada vez que estornudas viajas 20 años al futuro. Y cuando estás en el futuro, si vuelves a estornudar, vuelves a viajar 20 años al pasado. Esta película es una película que nos habla mucho de cómo la vida adulta nos va robando, ¿no? O sea, lo que son nuestras circunstancias en la vida adulta nos va robando muchas veces esas ilusiones y sueños que podemos tener de adolescentes con que el futuro será mejor y que de adulto lo voy a petar y que quiero ser de mayor y todo ese tipo de cosas, a la vez que nuestros síntomas de rebeldía y demás. Y es muy chulo porque básicamente es mirar al pasado y al futuro y chocar entre ambos, ¿no? Es como si tú ahora te empiezas a comparar con tus ojos de hace 20 años y dices, che, ¿yo a dónde quería ir hace 20 años y dónde estoy ahora? Las películas chinas están funcionando cada vez más. Entonces, al cine de Hollywood cada vez le cuesta más llegar a China. Y una vez que llegan, por primera vez en 30 años se encuentran competencia. Porque antes era, llegamos y a tomar por el culo. Yo llego a China, tengo un montón de salas de cine, las películas chinas que se están estrenando son un poco una verga comparada con las mías, puedo hacer toda la taquilla que quiera. Puedo meter Avatar, puedo meter Ant-Man y que todo funciona aquí dentro. Pero ahora ya no es así. Ahora tienen que estar compitiendo con estas. Y estas tienen la diferencia con las películas de Hollywood que sí conectan con la audiencia a nivel cultural. Representan lo que es el sitio así. Ya ven sus dioses, ven sus calles, ven sus nombres históricos, ven gente que dicen, es que soy yo tal cual, ¿no? Cosa que con el cine americano no les pasa. Por tanto, hay una conexión, una mística con el cine chino para los chinos que hace que, si en un momento dado se estrena una megaproducción de superhéroes china y una megaproducción de Marvel y están los dos en pantalla, tal vez la gente vaya a ir a ver la de China y no la de Marvel. Que si de golpe sale una megaproducción china que representa cosas locales, tal vez vayan a ver esa y no Avatar. Entonces ahora existe una amenaza real para Hollywood dentro de China en cuestión de competitividad. Y si esas películas siguen haciendo ruido y si esas películas siguen funcionando y estos siguen aprendiendo, siguen saliendo extranjeros. Porque tú a lo mejor dices ahora, bueno, se les corta el grifo, ya no pueden aprender más. Porque si Hollywood deja de ir cada vez más a China, pues China ya no tiene de dónde nutrirse mentalmente, culturalmente, y a ver si siguen evolucionando a la velocidad que dicen ahora. Pero esto lo compensan con otra cosa, y es que las películas chinas empiezan a salir extranjeros desde el año 2000, desde Tigre y Dragón, y cada vez con más facilidad golpean en el extranjero. Personajes como Wukong ya no nos resultan extraños, porque claro, ahora estamos entendiendo de que ellos cada vez salen más fuera, de manera lenta, pero sin pausa, van aprendiendo, porque ahora tienen datos del extranjero. Ahora se estrena una película en España y dicen, ¿cuánta gente fue en España a ver esta película? Y de la gente que fue a ver esta película, ¿cuánta quedó conforme? Los que no estaban conformes, ¿por qué no estaban conformes? Y los que sí, ¿por qué sí? Ok, trabajemos eso, y desde esos datos, toda la maquinaria, tanto gobierno e industrial, empezarán a trabajar para solucionar todo eso. Entonces, tienen mucho de lo que aprender ahora.